Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. En esto y utilizaré los domingos para este objetivo sobre el tema de fructificar. Pienso que hay un llamado de parte de Dios para todos nosotros que tristemente observo en la iglesia contemporánea, no solo en nuestra iglesia local, sino en la iglesia en general, una terrible omisión del tema que vamos a tratar durante esta serie de predicaciones, que es la columna vertebral del Evangelio, lo que consiste ser cristiano, una vida donde Dios transforma nuestro ser para que nosotros podamos llevar este mensaje transformador y enseñemos e inspiremos a otros a que lo obedezcan. Tristemente en la actualidad yo veo un terrible abandono de esta misión que tiene la iglesia en la vida de los cristianos. Nos hemos individualizado demasiado, hemos caído en esta corriente del mundo contemporáneo de interesarnos solamente en lo nuestro, en lo que a nosotros nos corresponde, y hemos ignorado, hemos rechazado, hemos hecho a un lado el Evangelio de Jesucristo. Hemos hecho a un lado el llamado que tenemos, la responsabilidad que tenemos de llevar a Cristo a otras personas. Pienso que esto es algo lamentable, trágico, donde un gran sector de la iglesia contemporánea está omitiendo, rechazando esta gran labor que Cristo nos ha encomendado. Es por eso que hemos estado orando durante estos días, para que esta serie de enseñanzas nos reten a cada uno de nosotros. Pero este reto tiene que ir acompañado con un principio de obediencia, de amor a la Escritura, de una decisión personal y contundente que cada uno de los que estamos aquí o escucharán esta enseñanza tendremos que abrazar, asumir, corregir lo que no estamos haciendo bien y decidir obedecer a Dios y su palabra en algo tan sensible, en un principio tan fundamental para todos nosotros como es obedecer la misión de Dios. Hoy vamos a abordar este tema a través de una enseñanza que le hemos titulado Hacedores de discípulos. Y de forma introductoria voy a hacer 3 preguntas que necesito que usted con toda sinceridad se conteste a sí mismo. Porque creo que estas son 3 preguntas diagnósticas que podrán entonces ayudarle a contestar en qué lugar estás con respecto al principio de obediencia de la misión de Dios. Pregunta número 1. ¿Usted se preocupa realmente por el bienestar espiritual de otras personas? ¿Cómo saber eso, Daniel? Bueno, si usted se preocupa por el bienestar espiritual de otras personas, posiblemente usted orará por ellas. Usted será una persona que constantemente se va a escuchar orando a Dios por la vida espiritual de otras personas. La pregunta es, ¿eso sucede? ¿Estará sucediendo con usted esto? ¿Se escucha usted de forma recurrente haciendo una oración delante de Dios por la vida espiritual de otros, de las personas que están en su entorno, por aquellos que no han sido alcanzados, por aquellos que la Biblia no les ha sido traducida en su propia lengua, por aquellos que viven en lugares remotos que el Evangelio aún no ha sido predicado ahí, por el vecino, por el amigo, por el compañero de trabajo que usted ve que tiene una vida anticristiana? ¿Usted se ve orando por esas personas? ¿Se escucha orando por ellos? Pregunta número 1. Si su respuesta es sí, le felicito. Significa que usted tiene un interés espiritual para que otras personas conozcan a Cristo. Significa que usted entendió un principio espiritual fundamental de la Escritura. La única forma que un ser humano sea salvo es que crea en Jesús. La única manera de que se salve esta persona, la única manera que un ser humano puede ser salvo es a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta a la salvación y no existe otra puerta. Si la puerta de Cristo se cierra, no hay ninguna opción, escuche bien, no hay otra opción para que un ser humano sea salvo. Y esto tiene que ser recibido a la iglesia con un sentido de alerta, de alarma, de emergencia, porque cada vez el tiempo de Dios, el reloj de Dios se está terminando. Cada vez está más cerca la segunda venida de Cristo.
Y por tanto, entonces, cada vez es menos el tiempo y menos las oportunidades que el mundo tiene para poder creer en Jesús. La única manera de que un ser humano sea salvo es a través de Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, no podrá ser salvo. No podrá ser salvo. Y esto tiene que ser leído como un principio de exigencia y también de emergencia, porque estamos bajo una emergencia mundial. El que no crea no se salvará. El que no crea en Jesucristo no podrá ser salvo. El que no nazca de nuevo, como principio espiritual, que sabemos, según la Escritura, eso sucede a través de la fe en Cristo, ese nuevo nacimiento, producto del Espíritu y la palabra de Dios, es producido en nosotros a través de Cristo, de nuestra fe en Cristo. Un Cristo que además nos da una fe para ser salvos, porque no basta solamente con saber quién fue Cristo. No se trata de información cognitiva, se trata de una revelación que el Espíritu de Dios produce en cada uno de nosotros para poder creer y confiar en una fe salvadora, en un Cristo que pagó el precio de mi libertad en la cruz, porque yo estaba condenado a muerte por mis pecados. Pero Cristo, el maravilloso Cristo, Él fue a la cruz, llevó mis pecados y los condenó y pagó el precio y me sustituyó y me salvó. Y ahora soy salvo y libre por la obra de Jesús. Pregunta número 2. ¿Usted se interesa realmente para que otras personas conozcan a Jesús? A ver, antes de que se conteste, pregúntese, ¿cuántas personas a la semana conocen a Jesús por medio suyo? ¿A cuántas personas le hablas de Jesús? ¿Cuántas personas escuchan el nombre de Jesús por medio suyo? ¿A cuántas personas durante una semana o un mes usted le puede comunicar quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Cristo en usted? ¿A cuántas personas realmente le testificas de la obra de Jesús durante una semana? Piénselo. Eso contestará acerca de su interés genuino para que otras personas conozcan de Cristo. Si usted me dice, bueno, Daniel, eso es una actividad frecuente en mi vida. Yo frecuentemente le hablo a otros de Jesús. Tengo que decirte que te felicito, porque eso es lo que el Señor ordenó y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero si su respuesta es la contraria, si usted responde a esta pregunta como, es muy improbable que yo le hable a otros de Cristo, es muy improbable que yo le hable a otros de Jesús, significa entonces que necesitas trabajar en este principio de obediencia que vamos a escuchar en esta prédica de hoy. Tercer pregunta y final. ¿Sientes pasión por enseñarle la Escritura, por enseñarle acerca de Jesús a otras personas? ¿Sientes esa pasión, ese deseo, esa motivación, ese impulso interno de decir, qué hermoso, hoy voy a compartir la Escritura con fulano, sutano? ¿Está ese deseo en usted? ¿O será que el poder de la atracción del entretenimiento de este mundo está gobernando su vida y entonces usted ha reducido su vida a esto, a convertirse en un consumidor constante y permanente del entretenimiento que este mundo ofrece, y se ha olvidado de que este mundo necesita la Escritura, la palabra de Dios? ¿Será posible entonces que usted diga que no es capaz o que no se siente capaz de hablarle de la Escritura a otras personas? Y que por eso entonces no tiene cómo enseñarle a otros quién es Cristo a través de la palabra. ¿Será que tampoco nos hemos interesado en conocer nosotros quién es Jesús y quién es el Cristo de la palabra de Dios? ¿Quién es el Cristo de la revelación de la Escritura para poder enseñárselo yo también a otros? Piénsalo, por favor, piénsalo. ¿Cómo le fue en este test? Ay, Daniel, yo no tengo tiempo para eso. Daniel, yo paso muy ocupado, tengo una vida demasiado cargada.
tengo muchas preocupaciones en mi mente. La verdad, no he podido superar mis problemas. Sigo constantemente pensando en lo que no tengo, en lo que me hace falta. No tengo tiempo para esas cosas. Mis queridos amigos y hermanos, si esas son algunas de las excusas que yo escucho otras, por ejemplo, es que yo ya tengo una edad muy avanzada, es que ese no es mi ministerio, ese no fue mi llamado, Dios no me llamó a eso. ¿Qué? ¿Cómo que Dios no te llamó a eso? ¿Cuál Biblia estás leyendo? ¿Y cómo que tienes tanta edad? Lo decía muy bien Michael hace unos minutos acá. Para el Señor la edad y el tiempo es una cosa circunstancial. Eso es algo que nosotros nos hemos metido en la cabeza para excusarnos, para justificarnos, para justamente defender esa actitud apática, seca, por no llevar y cumplir en obediencia la misión del Señor. Porque hemos sido incapaces, incluso hasta en nuestras propias casas, de poder abrir la Biblia con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, de poder hablar con nuestros familiares de Cristo, de poderles testificar de ellos. Y lamentablemente detrás de todo esto hay una serie de prácticas incorrectas, porque entonces ni siquiera en nuestra propia familia hemos sido capaces de testificar a Jesús. Porque nos hemos concentrado en las divisiones, en los pleitos. Porque nos hemos concentrado en hacer divisiones en vez de hacer puentes a través de la Escritura. Porque tenemos una constante vida de resentimientos que nos aparta de poder testificar de Cristo. Y tras de eso un mundo que nos observa y que siempre desean que pase esto para que entonces nos digan, chingo de cristiano usted. No ve, ¿qué clase de fruto? Si usted es así como cristiano, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Claro, este es el pensamiento más anticristiano posible. Quien piensa así definitivamente no tiene Cristo. Pero ¿por qué dicen esto? Justamente porque quizás lo que han visto de nosotros, lo que han analizado y observado en nuestra conducta, no se les parece en nada a Cristo. Porque no hemos sido capaces de ofrecer un adecuado testimonio. Y parte de la labor de poder comunicarle al mundo a Cristo es tener un testimonio adecuado que ofrecer. Pastor, pero es que recuerde que nosotros no somos perfectos. Pero eso es una excusa también. Porque entonces con el afán de entender algo que por supuesto todos comprendemos, nadie es perfecto, aquí lo único es Cristo. Pero es que esa no es una licencia para seguir contestando con palabrotas. Eso no es para seguir peleando y comportarnos como impíos. Eso no puede ser una justificación para seguir aprobando la mala crianza, la ira, el desenfreno, las palabras vulgares en nuestra boca. Decir que no somos perfectos no debe de ser una excusa para seguir viviendo como nos ronca la gana, dicen los chiquillos hoy. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Somos llamados a dar una testificación. Cuando usted viene con su Biblia durante el domingo en la mañana aquí por el vecindario, la gente la está observando, la gente lo observa a usted. Tenga cuidado, porque entonces la gente va a esperar que usted se conduzca como un creyente. Cuando usted la gente lo ve entrar por aquí, dirán, esa persona busca del Señor. Y si usted lo busca de corazón, usted tendrá la labor y la tarea de reflejar al mundo esta maravillosa revelación de Cristo. Esta revelación que le costó la vida a Cristo, la sangre a Cristo, no puede ser tratada por nosotros como un acto superficial, como algo a la ligera, porque si a Cristo le tocó su sangre en la cruz, le tocó su vida en la cruz, eso debe ser el tesoro más grande que tengamos en nuestra vida y debe ser lo que más protejamos y cuidamos. Y esto debe ser el reto para cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder. Definitivamente, ser creyente no es una cosa ligera en este mundo. Y por supuesto, entendemos que es un llamado de parte de Dios para todos nosotros. Pero eso fue lo que nos comprometimos, a manifestar a Cristo en este mundo. Esto no es un llamado para unos cuantos, es un llamado colectivo para usted, para usted, para usted y para mí.
para todos los que escuchen esto. Es un llamado de Dios para todos. Esto no es un llamado para unos cuantos que les gusta ir a las calles a evangelizar, o para aquellos que van a Grano de Oro. No, no. Esto es un llamado de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Así lo enseña la Escritura. Esto no es una tarea para unos pocos, ni tiene que ver con grupos etarios, ni con sexo, ni con género. Esto tiene que ver con todos nosotros. Con usted tiene que ver esto. La idea de ser un discípulo que va y hace otros discípulos. Que primero se hace un discípulo y luego va e invita a otros a ser discípulos. Pero no venga aquí con excusas hoy y no le permita a su mente esa excusa barata de creer que es que usted no tiene que ver con esto. Que esto que está predicando hoy el pastor es para un grupo que se equivocó. No era para hoy esta predicación, era para otro día, para otro grupo. No, mi querido hermano, hermana, si piensas así, estás en el lugar equivocado en el corazón. Has entendido un evangelio falso. Te han enseñado un evangelio falso. Y por tanto tienes un concepto erróneo del evangelio. Pero si no haces lo que el Señor te enseña, si te has dedicado a otra serie de 1000 cosas en tu vida y has omitido el llamado de Dios que te ha hecho a tu vida, también estarás viviendo un evangelio falso. De allí que este pastor, su amigo, está interesado hoy en enseñarles cómo obedecer este principio según la Escritura. Porque si hay algo que atormenta mi corazón, es ser pastor de una iglesia que no entiende el llamado de Dios. Atormenta mi mente pensar que pastoreo una iglesia de gente que conoce un evangelio falso. Me atormenta. Me atormenta pensar que estoy pastoreando una iglesia a quien estoy entreteniendo y no desafiando a la obra de Dios. Y por eso esta predicación la estuve esperando hace mucho tiempo. Porque vamos a darle al clavo y vamos a retar hoy. Aquí el Espíritu de Dios, estoy seguro, va a retar a otros para que suelten esas amarras en las que están viviendo, en esa autojustificación y en ese montón de justificaciones y mentiras que el enemigo ha establecido para que entonces decidamos vivir en la verdad. Y eso es en la obediencia, en el principio de obediencia que tiene que establecerse en nuestro corazón, de ser testigos, como le dijo Jesús a los discípulos en Hechos 1, ustedes serán mis testigos en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué clase de testigo de Cristo estoy siendo? Ya basta de esa vida llena de mundalidad, de pecado, de inmoralidad, de sucio, de indiferencia, de descontrol, de impulsividad, de agresividad, de una forma de hablar tan pagana y tan sucia que nos hemos aprobado a veces. Ya basta de eso. Reflejemos la luz, la verdad, el evangelio de Cristo. Vivamos a Cristo y enseñémoselo al mundo. Bien, qué introducción. Me tomé unos minutos de más. Pero era para llegar aquí. La labor esencial de la gran comisión que Jesús le dio a la iglesia consiste en un mandamiento que no puede ser una omisión. Es un mandamiento para todos. Y hoy lo vamos a volver a ver en esta predicación. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, por favor, verso 19. Mateo 28, 19. Voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional. Aquí lo hemos estudiado por años este versículo. Lo conocemos muy bien. Pero claro, es que el malestar que siento como pastor no es que lo conozcamos, es que lo vivamos. Yo sé que lo conocemos, pero hoy el malestar que tengo es que no solo lo conozcamos, es que lo vivamos, que lo pongamos en práctica, cada uno de nosotros, cada uno.
Mateo 28, 19. Dice así, Jesús está, este es el Jesús resucitado que está con los discípulos, dándoles un mensaje final antes de su ascensión. Y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús le está hablando a sus discípulos y los está instruyendo, les está dando una instrucción en la cual comprendemos bíblicamente, abarca a todas las generaciones de toda la iglesia desde este día hasta hoy y hasta que Cristo venga. Significa que los discípulos en esta instrucción están representando a la iglesia de todos los tiempos. Y eso incluye a esta iglesia en esta generación. Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan a otros discípulos de Jesús. Hagan otros mis discípulos. Vayan y hagan a otros mis discípulos. Y dice Jesús, y aquellos que crean, que sean bautizados. ¿Lo vieron? El que crea, que sea bautizado. El que crea, que sea bautizado. Y Jesús les dice algo más. Les dice, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y me gusta cómo lo pone este texto, esta versión, porque nótese lo que Jesús quiso decir al decirle a sus discípulos, enséñeles a obedecer lo que yo les mandé a ustedes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la tarea de enseñarle a alguien a obedecer? ¿Cómo se enseña a otros a obedecer? De eso se trata esta predicación. ¿Cómo le enseñamos a otros a que obedezcan? A que obedezcan lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Esta tarea consiste en enseñar a otros acerca de Jesucristo y su palabra. Jesús nos lo ha enseñado a nosotros. Ahora nosotros somos responsables de enseñárselo a otro más. Insisto, he escuchado tantas veces y durante tantos años la famosa excusa de yo no me siento capaz, yo no conozco lo suficiente, es que yo nunca he estudiado, yo nunca fui a un seminario, ni siquiera a grupos de discipulado he ido. ¿Cómo le voy a enseñar a otros? Es que ahí es donde está el conflicto, en la excusa. Jesús no pidió que fueran al seminario, ni que estuvieran 20 años discipulados o que llevaran 400 años de Biblia. Jesús lo que está diciendo es, vayan y enseñen lo que ustedes han recibido. Vayan y digan y enseñen a otros a obedecer lo que ustedes han obedecido. ¿Lo vieron? Jesús lo simplificó de una forma gloriosa. Jesús no pidió cursos ni certificaciones. Jesús lo que dijo es, vayan y enseñen lo que yo les he mostrado. Lo que ustedes han aprendido y han obedecido de lo que yo les enseñé, vayan y enséñenselo a otros. Así de simple. Nosotros hemos complejizado esta misión. Nos hemos llenado de estructuras académicas pensando que esto es como una carrera universitaria o algo parecido, y pensamos que esto se trata del discipulado, cuando el discipulado es una labor simple. Lo que he aprendido, lo que obedezco, lo que he aprendido a obedecer, yo tengo que enseñárselo a otro acerca de Cristo. Pero claro, tenemos que tener entonces un pensamiento aquí.
que tanto interés por aprender de Cristo tengo, genuino, no para jactarme de ese conocimiento, sino para justamente la labor que Cristo hoy nos está enfocando en esta predicación. Un conocimiento sano para podérselo transmitir a otros. Un conocimiento sano para poder yo enseñárselo a los demás. Eso es lo que Cristo está interesado en que hagas. Hacer discípulos significa que ellos se conviertan a Cristo. Que al igual que pasó con nosotros, ellos también tengan un encuentro con Cristo, un nuevo nacimiento, una conversión. La revelación que produce la palabra de Dios hará que el Espíritu Santo produzca una convicción de pecado en cada persona. Eso lo sabemos bíblicamente. Y entonces hará que se manifieste la necesidad de la salvación y del arrepentimiento. Todo esto es la obra del Espíritu Santo, pero entendemos que el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de un ser humano cuando ese ser humano se encuentre con la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, atienda la voz de Dios, que es su palabra. Cuando eso sucede, el resto es una labor del Espíritu Santo, que va a producir en esa persona una convicción de arrepentimiento, una necesidad de arrepentirse, una sed por la salvación, porque al considerarse pecador va a entender su necesidad de salvación. Y es entonces cuando viene Cristo, con toda su gloria, con su gracia, con su perdón, con su amor, y llena ese corazón y transforma esa vida. ¿Cuál fue tu trabajo en esta labor? Llevar el Evangelio, enseñárselo al otro, decírselo, comunicárselo con tus palabras y con tus hechos, con tu ejemplo, con tu ejemplo. Wow, significativo esto, pero es enteramente bíblico. Si leemos de nuevo la Gran Comisión, como la hemos leído, nos damos cuenta que este llamado es un llamado general que Cristo le hizo a los discípulos. No fue opcional, no fue tentativo, no fue selectivo, no fue para un grupo pequeño. Vayan y hagan. Se lo dijo a todos. No se lo dijo a Jacobo, Juan y Pedro. No, se lo dijo a todos. Vayan y hagan. Comprendemos pues que este mismo llamado es el que Cristo hace a toda la iglesia, desde los discípulos hasta hoy y hasta que Cristo venga. Es un llamado general, es una orden, es un imperativo, no es una opción, no es una condición, no es algo que yo pueda elegir. Es que si soy discípulo, soy llamado a hacer que otros crean, a ser un instrumento de Dios para que otros también crean. Esta misión es para todos. Ahora, déjeme responder entonces a una pregunta que planteé en esta predicación. ¿De qué se trata el discipulado cristiano? Se trata de enseñar a otros a conocer y seguir a Cristo de acuerdo con la revelación de la palabra de Dios. ¿No le parece maravilloso esto? Saber que usted puede ser, usted y yo somos instrumentos de Dios. Somos un recurso que Dios usa para que otros crean, para que otros reciban salvación. Usted es un recurso que Dios tiene en este mundo para que crean otros en Él. Eso es glorioso. Realmente es inspirador a nuestras vidas. Saber que un día no estábamos perdidos en este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos. No teníamos ningún valor alguno. No teníamos. Pero Cristo con su gracia nos abrazó. Su perdón nos restauró. Su sangre nos limpió. Y ahora somos instrumentos. Somos un recurso que Él usa para traer esa salvación a otros y otras. Créelo, Dios necesita que
que creas esto. Eres un instrumento en las manos de Dios. Y Dios va a usar tu vida de formas gloriosas y maravillosas para que otros crean y vean en ti su gloria. Tienes que estar preparado para dar testimonio de esta gloria. Tienes que estar preparado para poder hacer defensa de esta fe. Créelo, créelo y comprométete con esta misión. No con esa fe religiosa de venir los domingos al culto porque hay que ir al culto, porque antes iba a misa, porque a mí me enseñaron desde chiquillo que los domingos uno tiene que ir a la misa o al culto. Esa es una fe religiosa que no va a salvarte, también advierto, por cierto. Esa es una fe que no salva. La fe religiosa no salva. Esa fe centrada en tradicionalismos, pero no en conocimiento del Señor. Es una fe centrada en un costumbrismo, en una culpa expiatoria. Ya fui al culto, ya que no me estén jodiendo, que me dejen ahora sí ver la tele de aquí hasta que se apague, hasta que se queme el tele. ¿Lo ven? Eso es un tradicionalismo que la gente a veces ha asumido, que lastimosamente lo vemos reflejado en la parábola de las 10 vírgenes. Lo voy a predicar esto más adelante en estos días sobre esta serie. Recuerden que habían 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Por qué 5 no tuvieron el cuidado de tener el aceite en sus lámparas? Llama la atención. Si todas estaban esperando a su Señor, pero a 5 no les importó quedarse sin aceite. Eso es lo que produce una fe religiosa, sin revelación, sin conocimiento pleno, sin compromiso a la verdad, sin obediencia a la Escritura, sin un testimonio real de Cristo. Wow, así es. De esto se trata el cristianismo. De que si yo soy un instrumento de Dios, porque así lo dice su Escritura, que Él me va a usar para que yo sea un testimonio a otros, el primero que tiene que vivir esa transformación soy yo. Y a partir de lo que Dios me está dando, yo tengo que enseñárselo a otros. Yo comparto a otros de lo que Dios me ha enseñado a mí, de lo que Dios me ha mostrado, de lo que Dios me ha dirigido en mi corazón. Entonces, aquí no se trata solamente de llevar cursos y cursos y cursos, si no estoy poniendo en ninguna práctica lo que estoy aprendiendo y haciendo, y si no estoy obedeciendo este llamado. En esta tarea de enseñar y dar a conocer a Jesús a otros, yo planteo otra pregunta. ¿Cuál será el principal objetivo del discipulado cristiano? Y me encontré una respuesta muy concreta, pero muy profunda a la vez, que está en Gálatas capítulo 4, verso 19. Búsquelo, por favor, ese versículo, porque es profundo y a su vez es muy simple. ¿De qué se trata el discipulado? ¿De qué se trata el objetivo principal de hacer discípulos? Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo hace una carta a la iglesia en Gálatas. Y yo creo que esta es una carta que tenía un sentido de emergencia. Era como un SOS. Era una carta de emergencia porque la iglesia estaba siendo, Pablo había fundado una iglesia allí, pero esta iglesia estaba siendo enseñada ahora de forma errónea. Habían llegado una serie de falsos evangelios, maestros falsos que llegaron a enseñar un evangelio falso, un evangelio que no era el que Pablo les había enseñado. Ellos querían judaizar a la iglesia. Ellos estaban interesados en que la iglesia se llenara de rituales, de ritos, de prácticas judaizantes. Y eso no fue lo que Pablo les enseñó. Pero cuando Pablo se entera, no estando allí, de que eso estaba sucediendo, él manda esta carta. Por eso digo que es una carta con un sentido de emergencia. Y dentro de todo lo que Pablo dice, el verso 19 del capítulo 4 creo que resume maravillosamente en qué consiste el discipulado. Pablo le dice a la iglesia: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿En qué consiste la obra del discipulado? En que Cristo sea formado en nosotros. ¿En qué consiste el discipulado cristiano? En que Cristo sea formado en otro ser humano, como está siendo formado en mí. Los que son padres aquí, madres, piensen en este principio. Usted tiene la responsabilidad de que Cristo sea formado en su hija y en su hijo. No es algo que usted puede delegarle a las maestras de escuela bíblica y decir, no, que me lo enseñen allá, que lo hagan allá. No, Señor, esa no es la tarea que Dios llamó. Mucho menos a usted, caballero, que me escuchas. Caballero que es esposo y padre. Dios te llamó a dar un testimonio como cabeza de Cristo en tu hogar y asumir con responsabilidad, valentía, con amor sacrificial, esta misión de reflejar, testificar a Cristo y de enseñar a tus hijos la santa palabra de Dios y de cumplir este llamado hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Lo vieron? Qué profundo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, con todo el respeto. Sé que envidio un poco que traje mucho café hoy en la sangre, seguro, ¿verdad? Tomé mucho café en la mañana. Al inicio de esta predicación hice 3 preguntas. Pero si las 3 preguntas la respuesta fue no, no y no, significa, con todo el respeto, que la formación de Cristo en usted es muy débil y muy religiosa. Porque si el discipulado consiste en que Cristo sea formado en mí, ¿qué cree usted que va a producir Cristo en usted? Una pasión, un deseo, una búsqueda, un llamado, una actividad de que otros reciban, conozcan y comprendan a Cristo. Pues así debe ser, Nora. Alguien que tiene en su vida la formación de Cristo, alguien que tiene a Cristo formado en su corazón, explota y va a anhelar que otros crean, conozcan, escuchen, obedezcan a Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Lo vieron? Esto nos lleva a 2 planteamientos en esta predicación. Uno, preguntarnos cómo está siendo formado Cristo en mí, qué clase de Cristo es el que estoy creyendo, qué clase de Jesús es el que estoy obedeciendo y creyendo y confiando. Y 2, cómo estoy siendo usado para que otros conozcan a Cristo, para que otros formen a Cristo en su vida. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, le dijo Pablo a la iglesia en Gálatas. El objetivo de todo discípulo, discípula de Cristo, es que Jesús sea formado en nosotros y en la vida de otros. Y ese es el anhelo del discipulado, que Cristo sea formado en Carlos, en Francisco, en Andrea, en Isabel. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Que Cristo se forme en nosotros y se forme en otros. Que se forme Cristo en el corazón de otros. Sea formado. Y esto nos lleva a los enfoques comunes del discipulado. Yo percibo 3 en mis estudios de la Biblia. Uno es la instrucción, la necesidad de enseñar a otros acerca de la verdad, de la palabra de Dios. No ocupas haber ido 5 años al seminario para hacer esto. Ocupas ser un discípulo, una discípula. Y llevar a otros esto, la instrucción. 2, la inversión. Para poder hacer discípulos vas a tener que invertir. Pero como estás hipnotizado con el mundo
entretenimiento, del hedonismo de este mundo contemporáneo que nos sacó, nos individualizó, nos hipnotizó con la frase aquella de no te metas con nadie, no te metas en el mundo de otros, vive tu vida y deja a los demás. Entonces, ¿dónde quedó la misericordia, el amor? ¿Dónde quedó el llamado de emergencia de un mundo caótico que se está autodestruyendo, que se perfila hacia un final destructivo, donde no habrá vuelta atrás y donde entonces aún hoy hay oportunidad para que aquellos que no han creído lo hagan? Tenemos que invertir. Vamos a tener que sacrificar tiempo, fuerzas y energía. Vamos a tener que invertir tiempo en esta misión. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en la iglesia contemporánea. Una iglesia que dice, estoy muy cansado, trabajo demasiadas horas, apenas me da tiempo para dormir. Y entonces agarramos la misión como una hoja de papel que ya no necesitamos, que la arrugamos y la tiramos a un bote de basura. Y esa es la misión en nuestras vidas. Y la tercera, que no me voy a referir hoy, la tercera enfoque común del discipulado, porque lo voy a predicar más profundamente de hoy en 8, es la imitación. Porque otros van a creer a través de lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros les demostramos a Cristo. Pablo le dice a los Gálatas, analicemos esa frase, ese versículo. Volvámoslo a poner, por favor, muchachos. Gálatas 4:19. Veamos los dos primeros, la instrucción y la inversión. De hoy en 8 veremos la imitación. 3 enfoques del discipulado: instrucción e inversión. Vean qué impresionante esta frase. Le dice Pablo a los Gálatas, queridos hijos. A ver, pero ¿por qué les dijo hijos? Pablo llamó a los discípulos de Jesús sus hijos. Y bueno, y no lo hizo solo con los Gálatas. También vemos, por ejemplo, a Pablo hablándole así a Timoteo. Pablo había predicado la palabra. Él predicó expositivamente como lo estoy haciendo yo hoy aquí. Y también predicó con su vida, con su modelo. Él no solo usó palabras, usó su vida para predicarle a los Gálatas. Al llamarlos hijos, Pablo nos demuestra que el discipulado cristiano debe de caracterizarse por la necesidad del amor, del cuidado y del genuino interés por la vida de los demás. Un genuino interés por los otros. Yo alabo a Dios porque aquí en nuestra comunidad he visto un grupo de hermanos y hermanas con un maravilloso y genuino interés por los otros. Pero es mi oración y es mi anhelo, y se lo he dicho a mi Señor, anhelo ver eso en todos, un genuino interés por los demás, no esa frialdad, ese distanciamiento, esa apatía, ese individualismo tan demoníaco que percibo. Pablo, al decirle hijos a los Gálatas, lo que nos está diciendo es que el discipulado se concentra en una relación de amor, de cuidado y de genuino interés por quienes estamos discipulando. De la misma forma en como le sucede a un padre cuando discipula a un hijo. Pablo lo que nos está diciendo es que el discipulado tiene que ser tan cercano como las relaciones familiares, tan profundo como una relación familiar, basado en un amor sincero y genuino. Y por supuesto, esto debe implicar entonces una inversión. ¿Cuál inversión, Daniel? La inversión de tiempo, de dedicación, de recursos y de relaciones basadas en la confianza. Creo que es ahí donde tenemos un gran desafío, porque por ejemplo, hoy en esta predicación habrá una tarea, y es que durante estos días usted va a tener que buscar a alguien para compartir a Cristo, pero usted va a tener que sacrificar tiempo, va a tener que mostrar interés, va a tener
que mostrar dedicación, posiblemente hasta recursos. Y va a tener que construir una relación de confianza. Y espero que usted obedezca a la voz de Dios. Que usted obedezca al Espíritu Santo que está hoy comisionándonos a través de esta predicación. Inversión e instrucción. Usted no va a poder instruir a otros si no tiene inversión. Tiene que invertir. Tienes que ser intencional en la forma de invertir a otros. Usted no me diga que es que usted es muy, bueno, es que Daniel, yo tengo una personalidad muy introvertida, a mí me cuesta mucho conectar con la gente, a mí me da vergüenza, soy inseguro. ¿Por qué seguimos defendiendo nuestras propias defensas? ¿Por qué seguimos creyéndole a nuestras inseguridades? ¿Por qué no decidimos hacer a un lado todo eso y creer a Dios? Convencernos de que Él tiene un llamado para nuestra vida. ¿Por qué seguimos pensando que nuestro universo es nuestra casa? ¿Por qué seguimos pensando que toda la vida se resume en nuestro hogar, cuando hay un mundo afuera que arde en llamas y que se prepara, por cierto, se prepara para un desenlace terrorífico? Y que Dios puede usarnos para evitar que otras vidas vayan a ese lugar. Las personas que discipulamos, por lo general, están llenas de dificultades, de conflictos, de dudas. Estarán pasando pruebas, estarán sometidos bajo ataques de Satanás. Y entonces esto exigirá que todos nosotros que queremos invertir en otros acerca de Cristo, tengamos que estudiar la palabra de Dios con ellos y enseñarles a depender a Dios, depender al Señor en medio de todas nuestras dificultades. Yo por eso hoy alabo a Dios por Caliche que vino, porque Caliche es un testimonio en esta congregación. Para mí lo es preciosamente, como tantos hermanos y hermanas que he conocido en nuestra comunidad, que han perseverado en la prueba. Pero entonces hoy entiendo, Caliche, que el llamado que recibiste de Dios no fue en balde, que Dios comenzó la preparación desde hace mucho tiempo atrás para esto, para esta prueba. Que no fue en vano que un día escuchaste a Cristo y transformó tu vida, te la cambió por completo. No fue en vano que escucharas de Cristo, no fue en vano que escucharas la palabra de Dios. Porque cuando en aquel momento no había cáncer, lo que había era fiesta, lo que había era licor, lo que había era algarabía, lo que había era suficiencia. Yo podía trabajar, yo podía producir, yo podía vender, yo podía tener, yo podía comprar. Ya Dios había visto tu futuro y sabía la necesidad de su salvación, de su presencia en tu vida. Y bendigo a Dios por ese día que escuchaste la palabra y el Espíritu te convenció de pecado. Y bendigo a Dios porque entonces recibiste su presencia, su Espíritu y te llenó. Y a partir de ahí una transformación sucedió en tu mente y en tu corazón, comprendiendo que el Señor estará contigo siempre. Y ahora en medio de todo este valle de lágrimas, de sufrimiento, el Señor ha mostrado su fidelidad y su amor. Gracias, Jesús. Ahora, quiero hacer una pausa en esta predicación y hacer una advertencia. Observo con preocupación algunos modelos eclesiásticos modernos. Sí, modelos de iglesias que ahora han enseñado y han inventado modelos de discipulado para arriba y para abajo. Pero algo que observo con mucha preocupación es que les han enseñado a la gente que la gente tiene discípulos. Entonces la gente habla así, es que mis discípulos, es que yo y mis discípulos, o mis discípulos y yo. A ver, pero ¿qué fue lo que nos ordenó Cristo? ¿Hacer discípulos para nosotros o hacer discípulos para Él? Tengamos cuidado.
pesar de que Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, cuidado con pensar de que nosotros estamos haciendo discípulos que nos sigan a nosotros. Tengamos cuidado con pensar de que nosotros estamos invirtiendo en otros para que esos otros nos obedezcan a nosotros. Eso sería un pensamiento erróneo. Nosotros hacemos discípulos para Cristo, como nosotros somos discípulos de Cristo. Cuidado con el estar utilizando el discipulado para nuestro propio beneficio. Por eso creo las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 5, leo para ustedes. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Debemos de tener presente en todo momento que el crecimiento lo da Dios. Dios es quien produce el crecimiento y la transformación en el corazón del ser humano. Y por tanto, hacemos discípulos para Jesús. Pablo entonces le dice a los Gálatas, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A ver, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué Pablo dice eso? Esa palabra o esa expresión, dolores de parto, lo que Pablo les está diciendo es, yo estoy teniendo un sufrimiento terrible por ustedes. Qué corazón pastoral más hermoso el de Pablo. Estoy sufriendo de forma terrible por ustedes. ¿Por qué sufría Pablo por los Gálatas? Sufre debido a que se enteró que los Gálatas estaban abandonando la fe en Jesucristo. Pues estaban siendo engañados y desviados del verdadero evangelio para seguir una serie de mentiras que falsos maestros estaban enseñando. Un montón de judaizantes que se habían metido y colado e infiltrado dentro de la iglesia y estaban enseñando principios que no correspondían a la verdad del evangelio. Pablo dice, estoy sufriendo por ustedes. Sufro por aquellos que abandonan la fe. Sufro por aquellos que están siendo persuadidos por estas mentiras. Pablo le dice a los Gálatas, pero estoy dispuesto a sufrir para que otros conozcan a Cristo. ¿Cómo le suena esa frase a usted hoy? ¿Estará usted dispuesto a que sufrir? ¿Estaremos dispuestos a sufrir en esta generación hedonista, con el culto al entretenimiento? ¿Estaremos dispuestos a sufrir para que otros conozcan a Cristo? Pero Pablo era un hombre que había tenido una revelación gloriosa y por eso entonces él dice, hijitos míos, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la solución que Pablo plantea en este versículo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Pablo anhelaba ver en los Gálatas? Ver a Cristo formado en ellos. Que Cristo sea formado en ustedes, o sea, que se manifieste la madurez espiritual, mostrando la vida de Jesús en cada uno. Esta es la meta de la vida cristiana. Esta es la meta que perseguimos aquí. Esta es la meta que persigue esta iglesia. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que Cristo sea formado en nuestros niños. Que Cristo sea formado en nuestros jóvenes. Que Cristo sea formado en los hombres y mujeres que nos reunimos en este lugar y perseveramos en la fe juntos. Si esa no es nuestra meta, consígame un candado bien grande y un rótulo de se vende, porque entonces estaríamos haciendo una vida de iglesia falsa y estaríamos siguiendo un evangelio falso. Por cierto, evangelios muy falsos que son muy sensibles a la iglesia contemporánea. El antídoto a las falsas enseñanzas y a las falsas doctrinas, al error y al engaño, según Pablo en este libro de Gálatas, es que Cristo sea formado en nosotros. Porque si Cristo está siendo formado en mí, yo voy a vivir una vida de obediencia al Señor.
Si Cristo es formado en nosotros, no seremos impresionados por las falsas doctrinas, tendremos claro el fundamento de nuestra fe y seremos obedientes a muerte, a Cristo y su palabra. Pero todo esto sucede si Cristo ha sido verdaderamente formado en mí. Recomendaciones finales para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y para que Cristo sea formado en las personas a las cuales estamos discipulando. 1. Tenga en cuenta algo, esto no va a suceder por un esfuerzo cognitivo, ni porque usted es muy inteligente, ni muy... No. La formación de Cristo en cada uno de nosotros es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien trae esa formación de Cristo, esa convicción en nosotros de Cristo. Pero para poder lograr esto, usted y yo tenemos que invertir en el Evangelio. Tenemos que apuntar siempre al Evangelio y a la obra de Cristo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocerla. Tenemos que conocer cómo esa palabra produce en nosotros esa fe salvadora que necesitamos. Por supuesto que para que Cristo sea formado en nosotros, necesitaremos orar de forma intencional e incluso sacrificial. Sé que es un término que no le gusta escuchar a la iglesia contemporánea, porque escuchar de sacrificio hoy suena a legalismo, pero realmente no lo es. Cuando usted como discípulo se compromete a tomarse en serio su vida espiritual y separa un tiempo en el día para orar, aunque sea un sacrificio de cansancio, de esfuerzo o de constancia en usted, déjeme decirle que lo felicito, porque está mostrando un interés para que Cristo sea formado en usted. Sin duda, la vida de oración es fundamental para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero una vez que percibas y creas que Cristo ha sido formado en ti, llegará entonces la orden del Espíritu, la pasión que produce el Espíritu, para que otros también escuchen, crean y Cristo sea formado en ellos. Y cuando eso acontezca, entonces será el tiempo para que inviertas muy intencionalmente en los demás. Para que entonces a la hora del almuerzo en tu trabajo, hables con tu amiga y le digas, ¿sabes qué? En vez de estar hablando de tantas cosas, ¿qué te parece si dedicamos unos minutos para hablar de lo que el Señor me mostró en la prédica del domingo? Quisiera compartirte este principio de la Escritura. Quisiera enseñarte esta historia de Cristo. Quisiera hablarte de este maravilloso salmo en el que Dios me edificó. Quisiera darte este consejo de la palabra. Seamos generadores de buenas noticias para otros. Salgamos hoy de esta reunión con una convicción poderosa. Es tiempo de hacerlo y dejar las excusas baratas. Es tiempo de que el Señor manifieste su gloria por medio de nosotros y que el Señor muestre su favor. Quiero terminar con un versículo de Jesús en la oración que él hizo en Juan 17. Y es este, versículo 3. Jesús está orando al Padre y dijo esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta tiene que ser la misión de nuestra vida, como Jesús oró. Es impresionante que Él mismo se refiere a sí mismo en la oración y la manera en cómo Él se refiere, porque Él dice al Padre en la oración: Padre, mi oración es esta, la vida eterna, para aquellos que te conozcan, y a Jesucristo, a mí mismo, a quien tú has enviado. Hoy tenemos un mundo que necesita conocer a Jesús. Y en medio de esta realidad espiritual,
hay una iglesia que tiene que enseñar a Cristo a ese mundo. Esa iglesia eres tú y yo. Somos nosotros. Pongámonos en pie y vayamos a obedecer este llamado. Que Cristo hoy sea formado poderosamente en nuestras vidas. ¿Lo anhelas? ¿Anhelas ver esa formación de Cristo en ti? ¿Anhelas la manifestación de Cristo en tu vida? Vamos, oremos en este día. Oremos con convicción que Cristo sea formado. Padre, gracias por permitirme dar esta enseñanza hoy. Gracias por permitirme hoy, Señor, alertar a la iglesia, discipular a la iglesia en este principio de obediencia que se ha convertido en una terrible omisión. Hemos escuchado, Señor, la necesidad y también la necesidad de la obediencia, en la cual hemos sido llamados por parte del Señor. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Señor, hoy abrazamos de una forma especial esta misión, porque entendimos que no se trata de unos pocos o de unos selectos, se trata de todos y cada uno de los que creemos en ti, de todos los que somos llamados un discípulo o una discípula, de que tengo la obligatoriedad de enseñar a obedecer todo lo que nos has mandado, de que tengo la obligación de enseñarle y de invertir en los demás, porque de eso se trata la vida cristiana. Hoy, Señor, a través del testimonio del apóstol, comprendemos la necesidad de la instrucción y de la inversión que tiene el discipulado. Enséñanos esta necesidad en nuestras vidas. Enséñanos a hacer esta misión con amor, con cuidado, con un genuino interés por la vida de los demás. Porque si hay algo que podemos hacer por otro, lo más grande que podemos hacer por otro ser humano es enseñarles el Evangelio. Es comunicarles el Evangelio de la gracia y de la salvación. Usa, Señor, mi vida para esta misión. Vamos, no tengas miedo en hacer esto. Usa. Algunos dirán, pero ¿cómo yo, Daniel, si ni salgo de mi casa? En tu propia casa Dios te va a usar. En tu propio vecindario, con el vecino, con el que llega a hacer el aseo, con el que llega a cortar el césped, con el que lleva el pan. Dios te va a usar, créelo, en el nombre de Jesús. Pero tendrás que invertir tiempo, dedicación, recursos incluso, y crear relaciones basadas en la confianza. No tengas miedo, Dios te va a guiar, Dios te va a usar, Él te va a capacitar, Él te va a mostrar su verdad. Oramos, Señor.
para que esta iglesia escuche tu voz y tu espíritu transforme nuestros corazones. Y haya entonces en medio de esta iglesia una impresionante y maravillosa labor de hacer discípulos en todos los lugares del mundo. Ese es mi anhelo como pastor. Lo conoces, te lo he dicho, y hoy te lo vuelvo a decir con ellos. Aviva ese llamado, aviva estos corazones, avívanos, avívanos. Cuando la iglesia se estableció en los Hechos y Pedro predicó y vieron tantas y tantas personas que creyeron en Cristo, dice Hechos 2:47, que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nuestra labor es predicar y el Señor añadirá, irá añadiendo a los que son salvos. Vamos, atrevámonos y hagamos obediencia en este mandamiento. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana espectacular. Que el Señor los guarde y los proteja. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.